Muy buenas noches a todos, compañeros de grupo. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a iniciar a partir de hoy un esfuerzo unido. Estaremos enfocados, reflexionando y entendiendo, comprendiendo las claves del plenilunio de Huesac y el concilio de Shambhala 2025, que son dos grandes oportunidades. Nuestro propósito es estar preparados para esta oportunidad y crear un punto de tensión a través de un esfuerzo grupal unido y concentrado. La dinámica de las reuniones es esta: hacemos el encendido de la vela, luego la meditación y luego hacemos la lectura y reflexión sobre el tema de forma dinámica, intensa, profunda, concentrada y como alma grupal. Les pediría que entremos en silencio, respiremos profundamente, elevemos la conciencia visualizando la luz y afirmemos: olvidándome de las cosas del pasado, me esforzaré hacia mis posibilidades espirituales más elevadas. Me dedicaré de nuevo al servicio de aquel que viene y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para tal acontecimiento. No tengo otra intención en mi vida. Oh. Tenemos grabado una meditación. ¿La podrías poner, por favor, Susanita? Sí, Nilita, un minutito. Gracias. Antes de iniciar las actividades del día, lograr la quietud interna y ver al yo como alma. Ponerse a disposición del alma. Ponerse a disposición de la humanidad. Ponerse a disposición del grupo. En silencio y con plena intención dinámica decir: en el centro de todo amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón a través de mi grupo y por todo el mundo. Enfocar la atención y dedicación
Ver el grupo al cual pertenece como un gran centro de amor y de luz, irradiando al mundo de los hombres, trayendo acrecentadamente alivio, luz, amor y curación. Reflexionar sobre el plan que debe llevarse a cabo y el servicio a prestar durante el día, hacerlo como alma, manteniendo al yo inferior personal en una actitud expectante, como atento servidor que espera instrucciones. Entonces decir, la alegría del yo divino es mi fortaleza. El poder del espíritu del hombre triunfará. Las fuerzas de la luz controlan a las fuerzas del mal. El trabajo de los grandes seres debe continuar. Aquel que viene está en camino. El avatar se acerca. Para ello debemos prepararnos. Finalmente guardar un minuto de silencio dinámico. Tomen una inspiración profunda y abran los ojos. Bien, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas. Comenzamos con nuestro trabajo de WESAC. Comenzamos con la lectura, ¿no? Sí, me gustaría saber quién puede leer. Esta Anita. Que se vayan turnando todas, que Anita lea, digamos, un párrafo, otro párrafo así, y así no va a ser cansador para nadie. Van a ir circulando. Esta Anita debe estar, eh, Sí, estoy, buenas noches, acá estoy, con mucho gracias. gusto, leo una partecita y alguien más que Entonces sí. también que tienen buena voz,
no sé, Sarita Mercado lee muy lindo, Mary también, o sea, muchas personas leen muy lindo. Ahí está la Charito, váyanse turnando para que sea así liviano todo y puedan ustedes compartir todo. Ya, Muy bien, empezamos. La O- Gran Logia en los elevados consejos centenarios. La siguiente compilación se refiere a lo que el maestro de K nos ha dicho acerca de los cónclaves centenarios convocados en Huesac al transcurrir 25 años de cada siglo. Se han insertado cursivas de las fechas para facilitar la referencia. Por supuesto, hay mucha superposición, por lo que no se trata de una lectura cronológica lineal bajo los encabezados de centenario, pero es importante darse cuenta de las secuencias, los seguimientos y las consecuencias, y por lo tanto, todo tiene que estar entretejido en la conciencia para obtener una visión más amplia de los últimos 500 años. Milita, tu micrófono está apagado. gracias, disculpe. Esto nos va a dar con claridad una más o menos una idea de los impactos que trae cada nuevo cónclave. Esas reuniones traen cambios, traen impulsos. Es increíble. Y cómo nos ha ido poniendo Keith Bailey todas las fechas donde están más o menos esos impulsos. Pero como dice, hay mucha superposición porque cosas que están pasando en ese momento también tienen efectos a veces en el siguiente siglo o son efectos también del siglo anterior. Entonces, claro, hay superposición, no puede nada así que empieza esto y termina ahí, no. Porque se trata de energías que van llegando y van tomando cuerpo poco a poco, van tomando fuerza y nuevamente se van retirando, pero nos va a ir dando una visión mucho más amplia de lo que ha estado sucediendo en el mundo y nos vamos a dar cuenta que las cosas no vienen por casualidad, sino que todo está bien planificado. Sigue leyendo, Anita, todavía has leído muy poquito. Por favor, cuando Claro veas, que sí. perdón, eso, anda cambiando para que quede bien, Susanita, gracias. Sí, Nelita. 1425. He insinuado en la orientación que ha sido y será llevada a cabo en conexión con los 3 centros mundiales mayores. También he insinuado en la relación de ciertas iniciaciones mayores de esos centros. Estas insinuaciones constituyen una nueva línea de pensamiento. En relación a esto, hay 1 o 2 puntos que me gustaría desarrollar para hacer que todo el tema sea considerablemente más claro de lo que es actualmente. Me gustaría también relacionar estos centros con los rayos que ahora están en manifestación, ya sean entrantes, salientes
o en plena expresión. Hablando brevemente, podríamos decir que la primera iniciación está estrechamente vinculada con el centro planetario, la propia humanidad. Producirá cuando termine un creciente estímulo del intelecto al expresarse como una actividad ordenada en el plano físico. Esta iniciación se halla también estrechamente vinculada con el tercer rayo de inteligencia activa, rayo que ha estado en manifestación objetiva desde el año 1425 de nuestra era y permanecerá en encarnación durante toda la era acuariana. Los ciclos de este rayo son más extensos que los otros rayos. Sin embargo, dentro de estos ciclos mayores hay periodos de actividad más intensa, que son como los latidos o pulsaciones del corazón y duran aproximadamente 3000 años. Cuando están fuera de manifestación, se llaman ciclos de retiro, pero no de abstracción. Y también están en encarnación 3000 años. Uno de esos periodos de 3000 años de expresión está con nosotros ahora, por lo que podemos esperar un gran desarrollo de la facultad intelectual y un marcado acrecentamiento del trabajo creador en esta época. Quisiera hablar esto un minutito, por favor, antes de terminar. Tenemos que recordar que el tercer rayo es el rayo también de la humanidad en cuanto al pensamiento, a la inteligencia. Y el reino humano es el reino inteligente. Entonces, nos está marcando etapas muy largas de harto estímulo mental, sobre todo en esas fechas que dice acá el maestro Joalcún. Es muy importante este tercer rayo. Y también nos dice que el tercer rayo, o sea, un rayo cuando entra queda 3000 años y después queda 3000 años en abstracción, ¿no? Mm, Sí, sí. ujú. O sea, en sí, cuando están fuera de manifestación se llaman ciclos de retiro. Sí, Sí. muy bien. Pero no de abstracción también, Ah, dice. pero no de abstracción, sí. ¿Dónde paramos? Sigue Y este durante ciclo, la era futura. Ah, Eh, aquí. No, no, este ciclo particular de expresión, sí, este ciclo de tercer rayo, desde ahí. eso es ahí. Este No, ciclo perdón, Anita, creo que es aquí. Uno de estos tres periodos, ¿no es de aquí? No, era más no abajo, pero no importa. No, Bueno, podemos leer otra empieza, vez si quiere. empieza así, ahí. Ya. Uno de esos periodos de 3000 años de expresión está con nosotros ahora, por lo que podemos esperar un gran desarrollo de la facultad intelectual y un marcado acrecentamiento del trabajo creador en esta época. Este ciclo particular de expresión marca un punto culminante en el ciclo mayor. Durante la era futura, la inteligencia de la raza y su desarrollo activo asumirá grandes proporciones con suma rapidez. El destino de las naciones. 101.
O sea que en resumen nos dijo aquí que 1425 es el tercer rayo que comenzó a actuar en la en el planeta. O sea, el cónclave de 1425 trajo el inicio de la Era permanencia. acuariana. Sí, Podríamos pensar que es de la era acuariana, o sí, de la era acuariana. No, ese es de la era, 1425. 1425 es de la era de Piscis, pero nunca empiezan pues exacto en la era de Acuarianita. Empiezan antes, poco, y por eso se traslapan, se Claro. superponen, ¿no? Pero ya empezó a haber cosas así, impulsos acuarianos en ese entonces también. Y aquí, esto es para la era acuariana que ha venido eso, pero ya comenzó en 1425. Y si ustedes analizan las cosas que han pasado, se denotaba gran inteligencia también en las personas. Ha sido, ya se notaba ya un avance en su inteligencia, en la ciencia, en muchas cosas desde esas épocas. Sí. ¿Quiere alguien más leer? Kinky, ahí está Delia Murillo. Delia, ahí está Delia. Por favor, Ya listo. un minutito, acabo de llegar de la calle, saco mis lentes. Ya, voy a leer. Sí, por favor, un trecho y lo cedes a otra compañera. Ya, gracias. El modo en que el discípulo encara el tema de la iniciación difiere hoy del de tiempos primitivos, aún del de hace 50 años. Es esencial que capten que este modo de encararlo es mental, no como fue hasta ahora por la devoción, la emoción y la aspiración. Fue kama manásico, lo cual significa una mezcla de aspiración elevada, atención y enfoque de la mente inferior y el cumplimiento de las disciplinas puramente físicas. En la actualidad, el verdadero discípulo que está preparado para este gran paso controla su mecanismo emocional. Su mente inferior está agudamente alerta y enfocada, y su mente superior definidamente en armonía con la inferior por el conducto del Antakara. ¿Quieren comentar algo sobre esto? Para Claro, que, sí, la di. forma de ver la iniciación dice que ha ido cambiando justamente por la evolución, ¿no es cierto? Porque hemos ido pasando épocas emocionales. Ahora estamos en la era mental, pero como tú mismo dijiste, no es un cambio así de golpe, es, eh, es de a poco, por eso dice que tiene que ir mezclada la devoción, la emoción, la aspiración, pero ahora ya estamos como enfocándonos ya en la mente superior, Perfecto. en armonía con todo lo que hemos pasado. Muy, Diana, ¿quieres muy hablar? bien, muy bien. Sí. Dianita, Hola, buenas noches a todos. Sí, lo que quería compartir con ustedes es la pregunta, ¿no? Que en 1425 fue el primer cónclave y esto tiene una razón y es que la jerarquía se retiró en la época atlanteana. Eso está en en Discipulado de la Nueva Era, tomo 2. Y entonces en 1425 la jerarquía comenzó nuevamente su influencia, vamos a decir, más inmediata eh, sobre la humanidad. Ah, y
una de las primeras cosas que pudo hacer y que por eso se manifestó a través del cónclave de ese centenio, es que la humanidad ya estaba pasando de ese campo emocional tan prevaleciente en la época atlanteana a esa condición más mental, como dice aquí al principio Kama Manásico, ¿no? Entonces, con la entrada del tercer rayo en 1425, pues se inicia ese estímulo de la inteligencia activa a través del desarrollo mental de la humanidad. Entonces, todo el proceso iniciático que se llevaba a cabo antes comienza a diferir, porque ya hay un estímulo del tercer rayo. Entonces, la jerarquía usa esa condición, entre otras, para estimular la mente de la humanidad a través de los procesos iniciáticos que sabemos que aceleran la evolución, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual comenzó en 1425. Excelente, Dianita. Mil gracias. Muy bien, realmente. Y cuando quieran decir algo, a veces tampoco, si ponen la manito, a veces no vemos la manito. Entonces simplemente saquen su micrófono, préndanlo y hablen, quiero hablar, por favor, porque de repente no nos vamos a dar cuenta que están con la manito, no nos fijamos. Y es muy agradecido cuando ustedes participan. Realmente ahí se vuelve mucho más dinámico, más la reunión más agradable y podemos sacar los tesoros de cada uno de ustedes, compartir, qué bien. Solamente para complementar, o sea, ese desarrollo de ese tercer rayo, siglo XV es la época de los descubrimientos de los continentes, o sea, la expansión, cómo se nota ya esta influencia del tercer rayo, ¿no? O sea, qué cosa más bonita. Nada más eso, gracias. Gracias, Mary. Sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Es como que ya estábamos viendo más allá de nuestras narices, que había mucho más y teníamos que tener pues mente para poder razonar y comprender. Sí. Delia, lee un poquito más, por favor, y le sigue a tu compañera. Prepárate, Sarita, después de Delia. Quizás obtengan una percepción más clara si comprenden que las demandas condicionales del iniciador hasta el periodo del año 1400 después de Cristo se hicieron para establecer un contacto consciente con el alma. Hoy se demanda cierta medida de relación con la tríada espiritual por conducto del Antakarana, lo cual es algo muy distinto. Lógicamente debe haber contacto con el alma, pero no se considera que le proporciona todo lo que el iniciado de la nueva era debe tener. Naturalmente, el amor es necesario. La sabiduría debe tener, la sabiduría debe existir, pero el sentimiento de universalidad es también necesario e indica cuando está presente cierta medida de afluencia monádica. Esta afluencia viene lógicamente por conducto del Antakarana o a través del puente del arco iris. Aquí tienen la razón por la cual últimamente he puesto el énfasis sobre la construcción de este puente. ¿Quiere comentar sobre esto? Este nuevo impulso hemos sentido todos los grupos este año
y desde mediados del año pasado ha sido un impulso muy grande donde se ha cambiado la tónica y el enfoque, donde ya estamos entrando al concebir el contacto con la tríada espiritual. Antes era el contacto con el alma, nuestro objetivo como grupo. Entonces, lo interesante es que casi todos los grupos con los cuales estamos participando aquí y allá han tenido ese gran impulso y que se ha notado en cada uno de ellos de diferentes maneras ese salto hacia la tríada espiritual, ¿no? Eso quería decir. Y tienes toda la razón. Eso se está dando ya y en muchos grupos ya en todo el mundo. Ya hemos trabajado con el alma, seguimos con la conexión con el alma, pero ahora viene el gran paso de la casa del Padre. Subir a la casa del Padre, que es la mónada y que es la tríada espiritual, es Atma Buddhi Manas, es la intuición misma. Entonces, eso ya nos da otro camino hacia adelante. Y aquí lo que nos dice eso me gustó. El alma sabemos que es amor, es conciencia, es sabiduría, pero cuando hay universalidad, eso ya es cuando está presente la fluencia de la mónada. La mónada, acuérdense, nos lleva a la síntesis, a llegar ya a otro punto de tensión superior donde abarca lo mucho en el uno. Muy importante. Sigamos. Sarita, gracias. Gracias, amor. Hola, buenas noches, Gracias, Sarita. Yanilita. Un gran cambio en la conciencia humana lo hizo posible en el año 1425 después de Cristo, inaugurando cambios en los requisitos exigidos para recibir la iniciación y elevar definidamente las normas. Desde entonces han pasado 500 años y el propósito de estos cambios en la disciplina y el entrenamiento ha sido bien justificado. A pesar de las apariencias contrarias y de la guerra mundial, con sus consiguientes horrores y no obstante la evidencia e incipiente aletargada actitud de las masas, hay una medida muy real de energía monádica. La humanidad lo demostrará acrecentadamente como demanda insistente por la unidad y la proliferación del internacionalismo. Los objetivos, metas, teorías y determinaciones de todo el género humano ya dan testimonio de ello. ¿Algún comentario? No, porque no vamos a avanzar párrafos sin comentarios, sin poquito darnos cuenta. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Aquí, em, aquí se puede ver un comienzo de una invocación, ¿no? La humanidad lo demostrará acrecentadamente como demanda insistente por la unidad. O sea, este retorno a la casa del Padre, la antacarana, la conciencia de universalidad, comienza por una demanda interna y esa demanda interna va haciendo cada vez más del grupo, de la nación y de la humanidad entera. Es un clamor y solo así es que se llega pues al sentido de universalidad cuando existe la invocación y la evocación.
Y ahí se ve que realmente en los últimos años, esta cosa del medio ambiente, este clamor por el equilibrio y la noción de que lo que hacemos impacta a todos, ¿no? No estamos isolados, aumentó considerablemente. Ya es un sentido interno, esta unidad que todo se afecta con todo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y me parece que la importancia del internacionalismo, estos estudios nos llevan también a interesarnos por los asuntos del mundo, por ver las noticias, tratar de entender cuáles son los objetivos de los países, qué es lo que están queriendo decir, etcétera, etcétera. Entonces, viene muy a la par con el mismo estudio esotérico. Hay que estar al tanto de lo que está sucediendo alrededor nuestro y en todo el planeta, porque hay que acordarnos que somos una sola humanidad. ¿Y cómo no vamos a querer saber qué pasa en esta nuestra humanidad? Y además somos parte de un cuerpo mayor que es el planeta. Entonces, no es que nosotros estamos solitos ahí, somos parte de un ser viviente. ¿Cómo no nos va a interesar lo que sucede en el planeta mismo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo lo estamos tratando? Lo tanto que se están acercando todas las fronteras del planeta, porque ya la misma tecnología y la ciencia nos está acercando tremendamente. Hay dos pasos que demuestran dos etapas muy distintas evolutivas, el nacionalismo y el internacionalismo. El nacionalismo es mi patria, yo aquisito y giramos alrededor de nuestro ombligo. Solo es, y es ese patriotismo tremendo de tu patria. Esa es una etapa todavía muy juvenil, ¿no? Muy infantil. Ya debemos pensar internacionalmente. Sigamos, sigue otro poco más, Sarita, por Ya, favor. está bien. Es probablemente justo decir que los resultados del cónclave de 1425 le dio poder al Renacimiento, particularmente al renacimiento del humanismo. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Miguel Ángel 1475 y Rafael 1483. Posiblemente estos son los más grandes pintores, artistas, escultores, científicos, etc. y ejemplos del hombre renacentista. Pero quizás Da Vinci fue el primer hombre universal en aquel movimiento y periodo europeo. El Renacimiento fue el renacimiento de la cultura clásica, pero expresando un nuevo tipo de conciencia e ideas en filosofía, literatura, música, ciencia y tecnología. El humanismo renacentista se enfocó en la naturaleza e importancia de la humanidad y en los individuos y en que los individuos tienen belleza, mérito y dignidad. Fue el nacimiento de una filosofía de vida que coloca el bienestar de la humanidad por sobre todo lo demás. Esto significó el declinar de la Iglesia Católica, mientras su influencia se debilitaba en la cultura y educación. El último periodo traslapó con la Reforma Protestante y luego la Iluminación.
La causa exotérica fue una reacción contra el dogma de la Iglesia. La causa esotérica fue una respuesta al influjo de energía desde el impulso emitido a través del cónclave de 1425. El tercer rayo también comenzó un ciclo de manifestación en 1425. La oposición tomó forma a través de la Inquisición, que era un sistema judicial católico que perseguía y castigaba a la gente considerada hereje, a aquellos que no seguían las enseñanzas de la Iglesia Católica. Sorprendentemente, la Inquisición española duró desde 1478 hasta 1834. Pero una cierta Inquisición había comenzado antes en el sur de Francia, la Inquisición romana. Aún existe hoy como la Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal. Pero ahora está astutamente disfrazada como la doctrina de la fe. ¿Hubieran creído que hasta ahora tenemos Inquisición? Para mí fue una sorpresa. O sea, de no creer. Yo no sabía que la Inquisición había durado tanto tiempo. La española de 1478 hasta 1834. Tremendo. Y había otra Inquisición en el sur de Francia. 4 siglos aproximadamente. Dios mío. Y eso fue como el resultado de ese impulso tan grande que hubo de Tercer Rayo en 1425, donde la gente empezó a pensar más por sí misma. Ya no querían el dogma religioso, ya querían pensar libremente. Había más cultura, más educación, por lo menos en ciertas clases. Pero esto fue como que nació la Inquisición para evitar ese avance. Se han dado cuenta cómo a veces surge seguramente de trabajos de la logia oscura o algo así para frenar esa sed de cultura, de pensar libremente, etcétera, y dejar de ser sujeto por los dogmas. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa acá? Yo estaba pensando, Nilita, que a partir de esta época también, bueno, es muy importante la conciencia grupal, ¿no es cierto? Entonces ha comenzado esa conciencia grupal de pensar más en los otros seres que en nosotros mismos, ¿no? Que a partir de esta época también se han dado las que han venido a la América, han descubierto otras tierras. Ha habido esa migración, ese intercambio de culturas y de gente. Claro que sí. Esto tiene que ver con esa conciencia grupal, y con la universalidad más que nada. Obviamente han tenido que haber abusos, porque la gente no estaba todavía lista para una cosa tan grande, ¿no? Pero sin embargo, ha sido excelente todo ese intercambio de personas, de culturas, Estoy de acuerdo. de razas. A mí me ha parecido esto, de verdad, esto es nuevo para mí. Pero todo tiene realmente una explicación, ¿no es cierto? Claro que sí, tienes toda la razón. Ha sido muy bueno, porque, por ejemplo, el gobierno mexicano pidió al pueblo español
que pida perdón. Pidieron perdón hace tiempo por los abusos. De nuevo les han dicho que querían perdón. Esta vez ya no les pidieron perdón porque dice, ha sido muy bueno, ha sido un intercambio que ha dado, piensen todo lo que ha crecido, todos estos continentes con la llegada de los ingleses, de los españoles, con sus abusos, con todo, con sus torpezas, pero se les ha ampliado totalmente la visión a todos, tanto a los de Europa como a los de América. Sí, así es. Y los cambios tal vez han sido en los 4 aspectos, ¿no? En lo político, ese cambio de la monarquía y pensar en una república, ¿no? ¿Sí? Y ahí está la Revolución Francesa en 1789, que es, o sea, es parte de ese oleaje maravilloso de exteriorización del Tercer Rayo, ¿no? Luego, en la economía, la sociedad, libertad, igualdad, fraternidad, la cultura, o sea, qué maravilla poder comprender así, ¿no? Esa expansión. Y la declaración de la independencia de los, bueno, Claro. 1700, ya vamos a ver más adelante qué cosa ocurre. Ya nos estamos yendo más del 1400, pero sí, esto ha sido excelente. A ver, siga, a ver, más bien, Mary, prosíguele tú, por favor, de allí, la necesidad. Perdón, ¿dónde estamos? De allí, ya. De allí la necesidad de... ¿Estamos Perdón, bien ahí? perdón. No, perdón, gracias, le dije a Sarita, perdón. De allí la necesidad de construir científicamente el puente o arcoíris y también de poner énfasis sobre la mónada, el aspecto padre, que ahora puede ser revelado y conocido porque el trabajo de eones culmina en un contacto general con el alma, en lo que a la humanidad concierne, testimoniado en el hecho de que tantos miles de personas, como he dicho muchas veces, hayan recibido la primera iniciación. El Cristo niño está presente en verdad y el corazón y la mente humanos van siendo conscientes de ello. La meta de miles de personas en todas partes es demostrar el espíritu crístico y ser el ejemplo de una vida condicionada por el amor y modelada sobre la vida del Cristo o Sri Krishna, su anterior encarnación. Por lo tanto, esto hace posible el próximo gran desarrollo humano que surge de la conciencia crística y trae la luz. No sé de qué otra manera, perdón, me perdí, no sé de qué otra manera expresar este concepto, la voluntad de Dios, y señala también la diferencia básica entre buena voluntad y la voluntad al bien. Nuevamente, les pediría que reflexionaran sobre esta diferencia porque representa la diferencia entre una vida regida y condicionada por el alma y otra vida regida y condicionada por la tríada espiritual. Diferencia muy real, porque una cualidad surge del amor y la otra del reconocimiento de la universalidad de la vida. Una es expresión de la conciencia y vida crística, la otra responde a la afluencia monádica. No obstante, ambas son una. A medida que estudien las enseñanzas sobre la Antakarana, se les indicará algo más respecto a esto. Dina, 2 páginas, como No 2 te debe ser. preocupes, no importa. Eso, pero por favor, después de tríada espiritual, espiritual, ya está, gracias. No había puesto, estoy aprovechando de arreglarlo. Aquí nos habla Keith, él ha ido escogiendo los temas y poniéndolos. Me da la impresión que él está queriendo mostrar el proceso de los cambios históricos, geopolíticos en el mundo, del arte, etcétera,
cómo han ido avanzando con el tercer rayo, pero también quiere explicar el asunto de las iniciaciones, que todos estos avances nos llevan más a usar la mente y al usar la mente nos va acercando al alma. Entonces, cuando ya el alma empieza a hacerse más presente, entonces ya estamos acercándonos al Cristo interno o a ese Cristo niño que empieza a nacer en los corazones de los hombres y nos va acercando más hacia la primera iniciación, que es donde el Cristo niño nace. Entonces, todo este trabajo de una humanidad cada vez más pensante, que va llegando a otras costas, a otros continentes, nos hace pensar, nos hace aprender un montón de cosas. Y ahí también empieza a ver más el trabajo mental y el trabajo que nos acerca hacia el alma y nos acerca hacia la primera iniciación. Me parece que por eso pone esto entre medio, ¿no? Y bueno, y todo el tiempo pone énfasis para nosotros actualmente, que tal como la humanidad se está acercando a una una revelación más amplia de un Cristo, de la buena voluntad, etcétera, nosotros no tenemos que descuidarnos de que ya nos toca ese otro paso en la época en que estamos viviendo. Estamos hablando de 1425, ya estamos en el 2025, entonces ya nos corresponde estar acercándonos a la casa del Padre. No está, creo que te está saltando, amor. Te está haciendo No hemos llegado hasta el discipulado de la nueva era, que no ve que leyó hasta aquí. Ahora nos tocaría esto. No te creo, fíjate. Hay una falla más adelante. A ver, retrocede un poquitito. Hay alguito que ha fallado, un acento, me parece. El Bueno, Crísticas. no, está bien ese. Había un acentito por ahí que falta. Un poquito más retrocede, un poquitito hasta el comienzo de esto. Ta, 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 ta. ¿No ve que ya leímos todo este párrafo? Esto de la tríada espiritual hemos leído. Tienes razón, pero estoy Sí. buscando una parte donde faltaba un acento, no Ah, importa, no encuentro ya, sigamos nomás eh, adelante. ok. Entonces leeremos un poco más, que ya estamos casi en nuestra hora de concluir el Ya. día de hoy. Entonces, ¿quién quiere leer el siguiente, por favor? A ver, ¿por qué? Ah, Charito, Charito Badane, Y Anilita, por favor. Ay, resultaría. Estás con tu parlante cerrado, tu micrófono, Charito. ya. Resultaría muy iluminador estudiar la historia de las tendencias hacia la fusión en el mundo moderno. Se descubriría que los primeros débiles indicios se percibieron alrededor del año 1575 de nuestra era, debido a que se permitió afluir esta fuerza cuando se la exigió en la conferencia centenaria de la jerarquía, celebrada en 1425. En los escritos anteriores me he referido a dicha conferencia. Esta gran invocación
fue empleada por la jerarquía desde el año 1425 después de Cristo, aunque data de miles de años antes de esa fecha. Sin embargo, debido a que la humanidad no estaba preparada para colaborar en su empleo, los resultados fueron demorados y se considera que todavía se ciernen sobre la humanidad. No sé cómo expresar de otra manera los resultados ya logrados. Hoy pueden precipitarse si la humanidad colabora correctamente y la colaboración parece ser inmediatamente posible y tal colaboración parece ser inmediatamente posible. O sea que en ese entonces fue ya que la jerarquía empleaba la gran invocación en 1425, pero que todavía, pese a que todos lo decimos, seguramente hay como un pensamiento forma que todavía flota y se cierne sobre la humanidad. El momento que baje y tome más fuerza, se pueden terminar todas las guerras y todas las cosas. Así nos dice en la gran invocación. Todo depende de nosotros, cómo trabajamos con esta gran invocación. Sobre todo cuando esté correctamente empleada, ¿no? Sí, sí, totalmente. El párrafo anterior, no sé si hemos comentado, hay algo aquí para comentar. Nos dice que los indicios se percibieron en 1575, pero que la demanda fue exigida en ese cónclave de 1425. O sea, la fusión del mundo moderno. Ya comenzó a haber indicios en 1575, pero fue una demanda de 1425. O sea, parece que piden y demandan, ¿no? Ya está Sí, lista esta cosa, hay que dar algo. ¿Qué demandas habrán ahora? qué ¿Cómo se... interesante, ¿no? oh, ¿Cómo estará? ¿Les parece que seguimos aquí más? A ver, es 425, ¿va hasta este cuándo? poquito más, leamos este poquito más. Ya, Un poquito a para... ver aquí, A los ver, sí, pasos de la exteriorización. Charito, por favor. Los pasos en el proceso de la exteriorización. Hace tiempo, desde el año 1425 de nuestra era, fecha a la que me referí, la jerarquía sabía que llegaría el momento en que tendría lugar este movimiento proyectado. Este movimiento proyectado es esta exteriorización de la jerarquía y posible venida del Cristo. Continuaron constantemente los preparativos. Aquí se debe recordar que esta intención impulsada, que emana en primer lugar desde Shambhala, llegó como una gran perturbación del ritmo de muchas decenas de miles de años. Y es que el factor condicionante básico, y es el factor condicionante básico. Sin embargo, los maestros que se exteriorizarán para hacer contacto con el mundo no son los que registraron el impulso inicial proveniente de Shambhala. Tampoco los 3 guías de los grandes departamentos son los mismos. Los primitivos maestros dieron los pasos de preparación necesarios y desde entonces el trabajo avanzó firmemente. Tienes que leer más abajo nomás para entender un poquito más. Es interesante lo que esto nos está diciendo, se van a dar cuenta. Podrían muy bien preguntar, ¿cuáles fueron estos pasos y en qué líneas de preparación se dieron? Los primeros pasos se relacionaron con la preparación interna. Aunque los maestros de sabiduría
hayan pasado todos por la experiencia humana y sean simplemente hombres que realizaron una relativa medida de perfección, hay aspectos del contacto físico que trascendieron totalmente y anularon definitivamente. Nada en los tres mundos tiene afinidad con ellos, excepto la afinidad de la vida y el impulso de amar a todos los seres. La recuperación de cierta facilidad para actuar fue considerada necesaria. Por ejemplo, los 5 sentidos. En lo que a un maestro concierne, existen creados según la necesidad, pero el contacto establecido y mantenido con discípulos y aspirantes avanzados del mundo, por cuyo intermedio trabajan principalmente, es mayormente telepático. El oído y la vista, como ustedes entienden su aplicación, no están involucrados. La ciencia de impresión, con su acrecentada eficacia en el contacto individual por medio de los sentidos, ha reemplazado al método más estrictamente humano, excepto en el caso de los maestros que trabajan en el plano físico. Y en cuerpo físico, los sentidos físicos externos están pasivos. Para la mayoría de los maestros que aún emplean estos sentidos, el uso es estrictamente limitado. Su trabajo sigue siendo casi totalmente subjetivo. Y el método de interacción telepática y de impresión es prácticamente el único medio que utilizan para llegar hasta sus agentes activos. Por lo tanto, uno de los movimientos preparatorios ha sido la recuperación de los antiguos sistemas de naturaleza física. Vea, esto seguramente por eso comenzó el Hatha Yoga. El yoga de la respiración también, que tiene que ver con la, pero del mismo cuerpo. Entonces el Hatha Yoga fue instaurado. Eso ya se superó y entró el Bhakti Yoga, que ya era ya también la veneración, el culto hacia un ser superior, todo lo que nos ha traído la época Atlante y sobre todo la época pisciana. Y ahora es el ario. Entonces después la cultura nos está hablando de, ¿saben qué? Acuérdense que Keith ha sacado pedazos, él ha armado la historia con lo que ha sacado de distintos libros. Entonces, a ratos, un poquitito, ¿qué tiene que ver? Pienso yo, pero debe tener. Sigamos leyendo de todas maneras, ¿no? Primero, entonces, es como preparación. Los primeros maestros que ya sabían que tenía que haber una exteriorización fueron los que estaban en esa época de 1400 y tantos. Entonces ya sabían que tenía que llegar el momento que tenía que venir y presentarse, entrar en conexión nosotros con con los maestros de sabiduría aquí en el mundo, y que iba a haber una exteriorización. Y ya sabían posiblemente que el Cristo tenía que retornar también, pero ellos sabían, y lo que hicieron fue preparar a las personas, prepararlas. Y muchos han preparado en esas etapas, en los monasterios, en esos lugares
donde han tenido que usar que su cuerpo, penitencia, pobreza, veneración, etcétera, hasta llegar a otros pasos de una cultura, otro de los que ha sido el logro de una amplia cultura y comprensión de la actual civilización. O sea, han preparado la entrada poco a poco para que después otros maestros, otro Manú, otro Mahashoggi, otro se hagan cargo de todo el proceso, pero que yo sepa, el Manú está con nosotros ya muchos miles de años. No, poquito no lo concuazo. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Lo que sabemos es el caso del Mahachohan, que ya no es el mismo porque el señor del séptimo rayo está Ese asumido. sí, Es el único que tienes sé, razón. pero ¿quién estaba antes del Cristo y del Buda para reemplazarlos en sus departamentos de luz y de amor? No sé quién estaría antes. Sí. Yo creí que el Manú estaba ya mucho tiempo, tal vez han cambiado también, ¿no? No sabemos. Sí sabemos que de Rakowski tomó el cargo de Mahashohan, sí. A ver, pero aquí nos va a seguir diciendo más de la instrucción de los maestros que han recibido, etcétera, y cómo muchos maestros no saben otros idiomas o no tienen tanta cultura general, pero sus discípulos, otros iniciados, sí lo tienen y suplen lo que no saben los maestros, suplen sus iniciados y van ayudando con todo lo que saben, con todo lo que han traído en su época en el mundo físico. Entonces ahí han ido preparando a la gente con todo eso, su cuerpo, su cultura, su aprendizaje, después las reglas espirituales para ir avanzando, para prepararse para esta venida, esta exteriorización que se va a dar ahora. Eso es lo que he entendido, ¿no? Bueno, paremos y volvamos después. Aquí estamos. Otro de los pasos ha sido el logro de una amplia cultura. Y ahí empezamos. ¿Qué página es? A ver, página 8, comenzando la página 8. Perfecto. Ok, entonces, ¿algún comentario antes que cerremos? Si está bien el estudio, ¿les está gustando la preparación? Interesante, ¿no? Me gustó mucho el texto. Lo interesante son la última parte para las épocas actuales, estaba chequeando, increíblemente interesante. Bueno, entonces el próximo viernes continuamos, ¿no? Ya. Ok, cerraremos entonces. Hagamos la gran invocación. ¿Quién quiere decir la gran invocación? Tú. La hago yo, hija. Ya, adelante. Tomamos una inspiración profunda y comenzamos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra.
Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. Gracias a todos por la participación y los espero